Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tema de la confesión como medio probatorio. A continuación, les dejo los temas que vamos a tratar en el día de hoy. De acuerdo a los antecedentes históricos que tiene la confesión como medio probatorio, principalmente se remonta en el derecho romano. En este, si bien no se exigía como los requisitos actuales, se considera como un medio probatorio, a pesar de que hoy en día ese concepto de prueba reina no es utilizado ni concebido. En la antigüedad la confesión sí tenía esa categorización. Es decir, desde las instituciones germanas y el derecho canónico se agregaron dos elementos con el fin de provocar la confesión en el juicio. Estos elementos son el interrogatorio y el juramento. El primero es tomado como un mecanismo indispensable para provocar la confesión y el segundo tiene su origen en invocar una divinidad como testimonio de la verdad de una afirmación. Esto con el fin de que la persona que confesara no mintiera al momento de realizarlo. La importancia de la confesión recae principalmente en la hora de otorgar valor e interpretar a la aceptación o negación de los hechos realizada por las partes. En torno a lo que es la confesión como medio de prueba actualmente, se considera que es un medio de prueba pregonable, es decir, está facultado quien tenga la calidad de parte en el proceso o también es posible que provenga de un tercer interviniente. La confesión debe primordialmente generar una consecuencia adversa a la parte declarante. Según la doctrina, han referenciado este concepto como una declaración judicial o extrajudicial que puede ser espontánea o provocada, en la que se reconoce total o parcialmente la verdad de una obligación o de un hecho, y este reconocimiento es susceptible de efectos jurídicos. Bueno, de acuerdo al siguiente tema, que son las características, se dice que según el Código General del Proceso, las características de la confesión como medio probatorio son las siguientes. Primero, es personal, puesto que la persona llega por su conducta y voluntariedad al juez. Segundo, es indirecta, porque el juez se informa de los hechos por el relato que le hace la persona. Este relato puede ser sobre hechos personales del confesante o sobre el conocimiento de hechos ajenos. Y por último, es histórica, porque ésta se contrae a la narración de unos hechos acaecidos con antelación, además de que estos deben versar sobre hechos pasados. Bueno, en torno a la confesión, los requisitos generalmente no se encuentran enmarcados en una sola disposición y que estos tengan una amplia aplicación, es decir, que más que todos los requisitos de la confesión están enmarcados en cada una de las materias o en cada una de las ramas del derecho que se aplique al caso en el cual pues se tenga como medio de prueba. En el caso de la materia civil, más que todo, todos esos requisitos se enmarcan en el Código General del Proceso, el cual se divide en tres categorías principalmente. La primera de ellas son los requisitos de existencia, la segunda requisitos de validez y por último, pero no menos importante, los requisitos de eficacia. En torno a los requisitos de existencia, primero, debe ser una declaración de parte. Además de eso, debe tener por objetos hechos y los hechos sobre los que versen deben ser favorables a la parte contraria o perjudiciales al confesante. Además de eso, debe tratarse de hechos personales del confesante o sobre conocimiento de hechos ajenos y que ésta sea expresa, es decir, no existe ni se configura confesión alguna si se trataría o si se realiza implícitamente. De acuerdo a los requisitos de validez, esta primeramente debe ser libre, es decir, que no haya rastro de coacción u obligación y que además de eso sea consciente. Además, deben de cumplir con las formalidades procesales, como por ejemplo, y está marcado dentro de uno de los requisitos muy importantes, que es la capacidad del confesante. Y por último, están los requisitos de la eficacia. En este caso,
pues se encuentra, por ejemplo, la disponibilidad objetiva del derecho, además de que dado el caso que la persona no sea o de manera personal no realice la confesión, la persona en su representación, que puede ser el representante legal o el apoderado judicial, tenga una autorización legal o convencional y que sea expresa para poder realizarla a nombre de otro. Como lo mencioné anteriormente, digamos que estos requisitos primordialmente no es que cambien totalmente pues, en una materia u otra, pero sí tienen diferencias de pronto en el tema de que pueden ser más profundos o pueden ser más superficiales. Entonces, en este caso, además de lo que mencioné en materia civil, también está en materia penal. Entonces, de acuerdo a la ley 600 del 2000, conocida eh, como el Código de Procedimiento Penal, se tienen en cuenta los requisitos o se establecen los siguientes requisitos. Primero, es que esta confesión, para que sea apreciada como un medio probatorio, debe ser realizada ante un funcionario judicial, además de que la persona o el confesante debe estar asistido por un defensor. Además, es como obligación o tienen la obligación de que esta persona haya sido informada del derecho a no declarar en contra sí mismo. Es decir, esto con el fin de salvaguardar el principio de no autoincriminación y que tampoco pues se vaya a configurar la declaración de culpabilidad expresa por parte del imputado o acusado. Además de que pues obviamente debe ser expresa, libre y consciente. Bueno, en cuanto a la valoración de la prueba, según el Consejo de Estado, la valoración de la confesión como medio de prueba tiene una triple dimensión, es decir, que se deben de tener en cuenta tres criterios para que se pueda realizar una adecuada apreciación. Estos criterios más que todo son la determinación de que si existe una confesión válida y si es judicial o extrajudicial. Además de eso, se debe determinar el contenido de la confesión y por último es la asignación del mérito probatorio como instrumento de convicción respecto a la existencia o inexistencia de tales hechos. Bueno, en cuanto a la clasificación de la confesión o los tipos de confesiones que hay, más que todo se determinan por modos, es decir, las diversas circunstancias en las cuales denotan esa clasificación. Por ejemplo, sería el lugar en que es realizada, es decir, si está judicial o extrajudicialmente. Dentro de la denotación de extrajudicialmente, esa clasificación de la confesión en el aspecto doctrinal tiene mucho debate, puesto que algunos doctrinantes consideran que la confesión extrajudicial no debe tomarse como medio probatorio o como medio de prueba, sino debe tomarse simplemente como un acto de reconocimiento de los hechos de una persona ajena al proceso que simplemente determine o acepte o niegue algún tipo de acto que haya sucedido y que necesiten aceptación o negación por una persona, como lo mencioné anteriormente, externa al proceso. Además, también se puede dar por su origen, es decir, puede ser espontánea o provocada. ¿Cómo así? Espontánea muchas veces es que simplemente la persona va al proceso donde se está desarrollando, hace la confesión, pues ya se toma o se aprecia, se valora como prueba y listo. En el caso de la provocada es cuando el mismo juez o alguna de las partes contraria, digamos, induce a la persona a que, digamos, dé la confesión de lo que sabe y pues todo el conocimiento que tiene, sea de los hechos personales del confesante o sea de conocimiento de hechos ajenos. Además de eso, también se puede ver por el modo, es decir, puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Cómo así que expresa? Expresa significa que la persona diga todo lo que sabe, confiese todo lo que sabe o lo que tiene en conocimiento, sea personal o sea ajeno, como lo mencioné anteriormente. En el caso de que sea tácita, es cuando el juez determina que por algunas cosas que pudo haber dicho el confesante se pueda determinar o se pueda configurar
como confesión, pero esto simplemente es por mandato o simplemente es de oficio ya determinado por el juez. En el caso también se puede hacer por su contenido, es decir, puede ser simple, calificada o compleja. En el caso de ser simple es cuando se acepta un hecho tal y como han sido alegados. En el caso de la calificada es cuando el confesante reconoce el hecho, pero le atribuye una diferente significación jurídica. Es decir, que digamos que el rumbo de lo que los hechos enmarcados o lo que ha sido alegados, el confesante lo cambia, por tal motivo restringe los efectos o podría llegar hasta el punto de modificar los efectos de esa confesión. Y está la compleja, que es cuando el confesante agrega un hecho destinado a destruir los efectos del hecho principalmente confesado. Por último, están por sus efectos, los efectos divisibles y en el caso el indivisible. Cuando se da el caso del divisible es cuando de esa confesión, digamos, como de ese conjunto, de esa confesión, se pueden separar circunstancias que se determinen o se consideren desfavorables para el confesante de las que son favorables. Y en el caso de las indivisibles, es cuando de ese conjunto, de esa confesión en general, no se pueden dividir o no se puede apreciar circunstancias que sean ajenas de pronto a lo que verdaderamente se busque en la confesión. Por tal motivo, no se puede dar el estudio separado de algunas circunstancias, sino que debe de apreciarse la prueba y la confesión en conjunto. Bueno, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la confesión como prueba, en este caso se descarta que exista una naturaleza sustancial de la confesión, puesto que en ningún caso esta prueba modifica o extingue el derecho, simplemente por limitarse a establecer unos hechos sobre cuales el juez reconoce el derecho. Es decir, el conjunto de hechos que la persona o el confesante exponga no significa que éste pueda modificar o extinguir algún derecho en sí, sino que simplemente lo que hace el juez es reconocer el derecho sobre los hechos que ese confesante exponga y pues ya se tenga como medio de prueba eh, esa confesión. Además de que generalmente se busca con la confesión que el fin de la prueba sea la verdad. Sin embargo, la declaración de la verdad muy pocas veces o generalmente carece de respaldo como fin de la prueba, puesto que no se puede determinar que verdaderamente el confesante esté exponiendo los hechos de acuerdo o basados plenamente en la verdad. Por tal motivo, esa teoría carece de respaldo o ese fin carece de respaldo y se tiene nada simplemente como respaldo o se tiene simplemente como determinación de fin de prueba la certeza. En la confesión como medio de prueba también se ve la figura de la retractación. En materia civil, laboral, administrativa, se tiene expresamente unas causales o móviles únicos para que se pueda configurar esta figura. Por ejemplo, podría ser en el caso del error esencial de hecho. Es decir, en ese caso, ese error configuraría el vicio al consentimiento y para ello es necesario que se demuestre o que se pruebe la falsedad material u objetiva del hecho confesado. Además de eso, esta debe ser apreciada racionalmente por el juez. Otra de las causales o de los móviles que se puede configurar para que se dé esta figura de la retratación sería la fuerza o violencia, puesto que, como mencionamos anteriormente, este medio de prueba de la confesión es plenamente voluntario, es plenamente personal y es consciente, es decir, cualquier uso de fuerza o violencia automáticamente desaparece la voluntad de declarar y pues, enseguida pues dejaría ser un acto libre y espontáneo. Otra de las causales puede ser el dolo proveniente de la contraparte o de terceros
y pues esta debe probarse. Además, como lo he dicho anteriormente, en uno de los requisitos muy fundamentales y muy primordiales y es la capacidad de la persona para declarar. Es decir, que cualquier rastro de incapacidad por edad, demencia o interdicción en los casos de incapacidad pues que sean señalados por la ley, automáticamente puede darse la retractación de la confesión. Y por último, pues está la simulación, que esta debe de probarse y que con esto no solamente se autoriza a que la persona se retracte o que se haga la retractación, sino que también dejaría sin efecto alguno para la utilización de cualquier otro medio probatorio. Y como conclusión de lo que hemos conversado acerca de la confesión como medio de prueba, se puede determinar que no solamente la confesión está enmarcada o está de pronto concebida desde la actualidad o desde pronto momentos previos al tiempo de hoy, sino que desde la antigüedad se mira y se ve a la confesión como un medio de prueba que tiene gran importancia. En el caso desde la antigüedad con el tema de la palabra, de lo que verdaderamente decía, y hasta la invocación a la divinidad para que la persona no mintiera y verdaderamente se diera como un elemento primordial la confianza que se tiene al confesante al momento de que se determina que los hechos que él está exponiendo, que los hechos que él está confesando, pues son hechos que están enmarcados y que están plenamente relacionados con el objeto del proceso y que verdaderamente cumple con la función que generalmente ellos tienen, que es que pues sea favorable a la contraparte y pues que siempre tenga, digamos, hechos que realmente puedan esclarecer y puedan brindarle al juez una verdadera mirada desde un punto indirecto, que es una de las características de ella, que sea desde un punto indirecto, que él pueda realmente determinar si esos hechos que el confesante sean personales o sean de conocimiento por hechos ajenos, pueda ayudar y pueda esclarecer de lo que verdaderamente se busca o se quiere o con el fin a cuál de las partes verdaderamente atribuye o colabora con lo que se expone y con lo que verdaderamente el confesante puede brindarle al proceso. Entonces, esto es todo. Muchísimas gracias.